Si te gusta sentirte único, si aprecias el valor de la diferencia, si te gusta innovar y buscar nuevos retos y experiencias, bienvenido al lugar donde podrás alcanzar tus metas. Soluciones tecnológicas en entornos digitales que te llevarán a lo más alto. Un mundo de experiencias únicas gracias al desarrollo de máquinas capaces de emocionar. Todo el lujo a tu alcance con servicios exclusivos personalizados. Soluciones creativas y eficaces de comunicación y marketing online. Porque la calidad, la superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Buenas noches, bienvenidos nuestra querida audiencia de LATAM Republic a otro programa más. Esta vez pues hemos pensado en hacer un programa distinto, diferente, en el cual vamos a topar acerca de un tema que se celebra el 13 de octubre, que es el Día del Fracaso. Estoy aquí con Jaime Albuja, cofundador de LATAM Republic, y vamos a conversar sobre estos temas. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a LATAM Republic. Bueno, la verdad que es siempre un gusto poder compartir con toda la audiencia y me parece súper pertinente este tema del Día del Fracaso porque estamos terminando ya el año, Mauricio. Sí, ¿no? Y a la final hay que ver justamente qué lecciones hemos tomado para que el 2025 sea más extraordinario. El Día del Fracaso básicamente comienza en Finlandia hace más o menos 14 años, cuando realmente las personas de ese país dicen, bueno, hay que también regocijarse, no, pero sí aprender sobre lo que vienen a ser las lecciones de vida que tenemos en lo que viene a ser la parte de los fracasos empresariales, pero también profesionales. Entonces, claro, es un día donde se celebra y sobre todo se aprende. Un tema muy interesante que nos parece a nosotros. ¿Por qué? Ya saben ustedes, acá en Latinoamérica, en Ecuador, normalmente nos forman a que tengamos éxito en todos los proyectos, que ese es el fin. Pero que si tenemos un proyecto o alguna actividad que realicemos, tanto en lo deportivo, académico o en el tema empresarial, que no dé los resultados esperados, nos hacen ver como que que no debe darse, que está mal planificado, que no hemos hecho los análisis previos para que tal o cual situación salga de la mejor manera. Y a veces no es así, mis estimados. A veces se puede hacer todo lo que uno cree conveniente, pero a veces el tema externo no juega a nuestro favor. Y ahí es algo importante de que deberíamos aprender cómo manejar nuestras emociones, que es algo importante que muchas veces no se habla. Se habla de cómo hacer análisis previos, estadísticos, hacer forecast, pero en sí el tema emocional juega un rol muy importante, Jaime, en este punto. ¿Qué opinas acerca de que se puede hacer en el caso de que no funcionen las cosas? Hemos hablado en nuestro programa acerca de la resiliencia, que es aquí algo interesante, para que si no mismo funciona el proyecto, el negocio o la carrera, porque a veces se pierde un año o una materia, ¿cómo podemos actuar? Bueno, la verdad que me parece algo súper necesario, primero reflejarnos con personas que ya han vivido esto, ¿no? O sea, ahí entra la parte de lo famoso tema de los casos empresariales, ¿no? O sea, temas que realmente podemos ver que ya alguien lo ha vivido y en ese sentido poder minimizar quizá las experiencias negativas que esto puede realmente acarrear. Y ojo, esto ha pasado realmente en empresas gigantes, ¿verdad? Si es que de hecho tú te das cuenta, las 10 empresas que actualmente existen son empresas que hace 20 años, las 10 empresas más grandes del mundo, hace 20 años no existían. Correcto. Y básicamente ha habido como un relevo, no digo generacional, sino realmente de sector, que básicamente ha hecho que empresas enormes, que realmente tenían todas las condiciones de éxito, también fracasan. Entonces esto le puede pasar realmente a cualquier persona. De hecho, te cuento un tema que estaba revisando recientemente de por qué realmente los países fracasan, o por qué las empresas fracasan. Y básicamente un tema que sí deberíamos tomar en cuenta es que si bien es un tema de condición humana que esas situaciones se den, lo que sí tenemos que evitar un poco es que se den por temas de egos o temas realmente de pensar que siempre tenemos la razón y más bien enfocarnos en lo que viene a ser la parte de buscar equipos de trabajo donde realmente podamos buscar opciones y oportunidades. Y te pongo una anécdota que me pareció súper interesante. Imagínate que una empresa gigante que existía
hace muy poquito, estoy hablando hace 15 años, como una de las grandes competencias de telecomunicaciones que es Nokia. Básicamente pasó de ser la número 1 en telecomunicaciones, en lo que viene a ser la parte de celulares, a lo que viene a ser realmente casi una empresa inexistente en ese ámbito. Claro, ahora Nokia está realmente en otro sector que es la tecnología 5G y realmente le está rompiendo, pero después de tener realmente un tema de replantearse su estrategia muy negativo de tocar fondo. Ahí, por ejemplo, te das cuenta que como que te dormiste en los laureles, ¿no? O sea, pensar que siempre ibas a ser el número 1. Nokia creo que fue un producto que estuvo en todas las manos del planeta, ¿verdad? Hasta que salió justamente en 2007 esta nueva versión que era la parte del iPhone 7 y que básicamente fue compartido el mercado con Samsung. A pesar de que Nokia realmente tenía acceso a la tecnología con Windows, apostaron realmente a un tema de somos los mejores, siempre vamos a ser los mejores, cuando también tenemos competencia que siempre está presente. Entonces yo te diría que uno de los primeros tips de aprender del fracaso quizá de otras personas o evitar el fracaso es que fracasar es normal. De hecho, a veces no es del experto, sino es del entorno, o es porque la vida es dura, pero que el fracaso sea por ego o porque realmente tuvimos una visión, hablemos, nublada, porque realmente pensamos que siempre nos va a ir bien por nuestras propias alternativas, es lo que deberíamos evitar. Yo creo que la primera lección del programa de hoy es, fracasar se va a dar, aunque seas muy bueno, pero que no sea por lo que viene a ser la parte de egos o prepotencia. Me estaba acordando de científicos, en el caso de Thomas Alva Edison, el creador de la bombilla, que él decía que para llegar a descubrir la bombilla fueron como 10,000 fracasos. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera descubierto? Él decía, estaría trabajando ahorita, estaría intentándole. Entonces me hace reflexionar acerca de personajes que han marcado o están marcando historia en el tema empresarial. Ejemplo, Elon Musk, el tema de SpaceX, en el cual él debe tener nervios de acero ese hombre, porque yo me imagino está manejando millones de dólares, las acciones de la empresa están en un hilo por el motivo de que si es que el cohete aterriza como tiene que aterrizar, el día de mañana se disparan las acciones. Pero si ese cohete explota en el aire, se acabó la empresa. Eso fue lo que pasó la última vez, creo que fue hace 1 o 2 años, que aterrizó bien en la plataforma y se dispararon las acciones de SpaceX. Y normalmente él también maneja Tesla, también este tema de la plataforma X, gente que sabe manejar este tema de los nervios. Otra entrevista que le hacían a Donald Trump, que obviamente es candidato y es un empresario, decía que los emprendedores tienen que tener o deben desarrollar un carácter de resiliencia fuerte, de saber manejar la presión. No sé cómo le ves, porque esto del fracaso siempre va a estar inmerso en un proyecto. Siempre va a estar, o sea, no podemos decir, el restaurante que me voy a poner va a dar, según los pronósticos, ventas mensuales y proyectadas un año y crecientes todavía más, de tal monto. No podemos contar de pronto como lo que está pasando en este momento en Ecuador, que de pronto venga un problema de racionamiento de energía y empiecen las situaciones incómodas para poder tenerle al restaurante en movimiento, en actividades, porque va a ser un poco complicado. Yo te diría que en el caso que tú has mencionado de Edison, ¿verdad? O sea, imagínate si hubiera dicho, bueno, ya es el intento número 44 de la bombilla, ya me aburrí de esto y me salgo, ¿no? O imagínate lo que tú dices de Elon Musk, que, ojo, este éxito que tuvo hace algunas semanas de este nuevo cohete espacial que básicamente logrará tener en este siglo, se prevé 1 millón de personas en Marte. Pues básicamente no fue algo casual, ¿no? Fue realmente insistir. Entonces yo diría, aparte de la resiliencia, yo creo que también es un tema de entender que hay cosas que tú no controlas, ¿verdad? Que realmente están en ciertas variables que no tienes, hablemos, a fin de poderlas manejar, pero tener realmente el suficiente optimismo, tampoco un optimismo desbordado de que siempre te va a ir bien, para decir, bueno, esta vez no fueron las cosas positivas, pero puedo ir realmente dando un paso adelante y no tirar la toalla. Yo creo que
esa es otra de las lecciones que quizá podemos dar el día de hoy, que es la parte de no tirar la toalla. Alguien me decía, oye, a veces te puedo tener un sueldo enorme, ¿no? Y estoy en una gerencia súper grande y de repente la vida me dice, oye, tienes que tomar un empleo distinto, quizá ganando 10 veces menos y quizá realmente teniendo un puesto que no era gerencial en el caso de desarrollo profesional. Dice, eso está muy mal. Y la verdad que no está muy mal. Lo importante es seguir jugando. O sea, lo peor que te puede pasar es salir del juego, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes, pero seguir jugando. Lo mismo pasa en la parte de emprendimiento, ¿no? O sea, si bien podemos sentirnos derrotados en algún momento, podemos sentirnos incluso abrumados en algún momento, porque, ojo, suena muy romántico, ¿no? Fracasé y voy a seguir adelante, pero hay cargas familiares. Claro. Hay temas de dinero, hay deudas, ¿verdad? Entonces suena súper romántico así adelante, pero a la final, más allá de que sea romántico o no, creo que es un tema de no hay otra opción tampoco, ¿no? O sea, la otra es dejarte realmente en el suelo y no levantarte. A mí me gusta mucho esta película Rocky, que creo que es muy empresarial. No sé si te parece a ti también muy empresarial, porque claro, estás en el round final, ¿verdad? De la primera película. Y dice, bueno, ya estás roto el párpado, estás en el piso, vas a perder la pelea, no puedes contra el campeón mundial. Pero a la final Rocky dice, oye, un round más, ¿no? Y eso, te soy muy honesto, a mí sí me ha servido a nivel personal. Cuando en un par de ocasiones decido, oye, voy a botar la toalla y de repente dices, bueno, respiramos y mejor dejamos la decisión para el día siguiente. Y en el día siguiente las cosas se ven un poco mejor o con mejor perspectiva. No digo que han cambiado las situaciones, pero te da espacios para decir no botes la toalla. Me hace acordar de... Hay, como tú dijiste, unas películas, también vi de una novela, que le voy a nombrar, que es, a mí me parece una lección interesante, que es de Betty la Fea, que el padre de Armando le decía al hijo, siempre vas a tener problemas, en una empresa siempre va a haber momentos en los que no tienes para pagar los sueldos, la producción cayó, ¿cómo se llama esto? La moda que lanzaste, la colección que lanzaste fue un total fracaso. Pero acuéstate, descansa y el día siguiente va a haber un panorama, vas a ver un panorama distinto y vas a encontrar la solución. Entonces, aquí hay una cosa que queremos nosotros comentar. Nosotros normalmente vemos a muchas personas que lo toman esto conversando sobre que es fácil el tema de salir adelante, pero creo que nosotros también tenemos historias, Jaime, porque hemos tenido ciertos negocios y por eso a veces nos ponemos tras cámaras para poder comentar estos o dar nuestros humildes comentarios sobre cómo puede ser un negocio, cómo pueden salir adelante. Hemos estudiado y trabajado al mismo tiempo. Asimismo, nos han despedido de los trabajos, a mí me han despedido del trabajo. Entonces, quedarse sin trabajo y empezar un emprendimiento con un cierto riesgo, porque tiene que salir ese emprendimiento la ganancia para poder seguir viviendo y cubriendo tus necesidades mensuales. Creo que es un tema que también hemos estado nosotros abordando. No sé qué cosas te pueden haber pasado en el tema empresarial, Jaime, con el cual nosotros podamos nutrirnos de este tema y aprender. Sí, y básicamente el tema del día del fracaso va por ahí, ¿no? O sea, aprender sobre otros momentos donde los empresarios realmente han tenido problemas. Y te voy a contar un tema personal que me pasó a mí hace ya 20 años. Y claro, yo venía con una perspectiva de negocios internacionales, había estudiado algunos casos de éxito a nivel empresa, etcétera, y de repente vi que en Perú la gente en Lima estaba haciendo un tema súper interesante. La internet estaba, hablamos, explotando. Y en Lima estaban haciendo un tema que se llamaba dar regalos o dar flores a personas realmente vía internet, ¿no? Porque claro, como Lima es sumamente grande y claro, la gente del barrio que está en el sur no se podía conectar fácilmente con la persona del norte. Y claro, me pareció interesante vender entonces regalos, mariachis, servicios de flores a personas que están distantes. Y justo en ese momento, Ecuador atravesaba un tema sumamente complicado que era una de las olas grandes de migración, donde realmente había distanciamientos familiares. Okay. Entonces yo me puse una página web que se llamaba
micorazonenecuador.com, ¿no? Entonces, claro, las personas en España, Italia, Estados Unidos podían realmente pedir flores, mariachis, la persona de juegos o regalos para sus hijos, para sus esposas, etcétera, ¿no? Y claro, sonaba súper bien, ¿no? Hay un montón de gente que quiere conectarse, hay un montón de gente que quiere dar sorpresa. Hablemos de los seres queridos que están acá. Estaban recibiendo dólares y euros en ese momento. Entonces parecía que era un negocio interesante, ¿no? Yo me sentía como pionero, ¿no? Imagínate, pionero en un comercio electrónico, pionero en internet. Y la verdad que hicimos solamente 2 ventas. Entonces, ¿por qué hicimos 2 ventas? Porque claro, era una idea que quizá ahora podría ser distinta. Pero en ese momento el fracaso se dio por factores tecnológicos. Era muy difícil realmente cargar fotos, por ejemplo, ¿no? Se demoraba como 30, 40 minutos la carga de fotos, que era el comprobante de entrega del regalo, ¿no? Era muy difícil también el sistema de pagos, ¿no? Ahora tenemos algunos sistemas más rápidos como PayPal, por ejemplo, o tarjetas de crédito un poco más masiva, pero en ese momento era Western Union. Entonces, claro, tenías que enviar un regalo de $10, te costaba $15 el pago, entonces como que no era un tema. El irme a Western para cancelar, entonces, ok. Una experiencia de usuario muy negativa. Y por otro lado también hubo un tema cultural. La gente realmente, como hubo un lamentable y penoso separación familiar obligatoria, ¿verdad? Ahora la migración parecería que ya no es tanto así, sino la migración actual es toda la familia sale, ¿verdad? O por lo menos lo que está pasando también, un tema negativo que está sucediendo por la parte económica, pero también un tema doloroso, ¿no? Los padres en algún momento tenían otras familias y no querían que realmente les vean con las familias o las nuevas familias de los hijos, etcétera. Y claro, que sí funcionaba muy bien eran los locutorios, ¿no? Porque la gente no se veía, sino se hablaba, se escuchaba, ¿no? Y claro, yo que en cambio pensaba era, no, pues quiero que te veas, quiero que te sorprendas, etc. Entonces, fue un factor tecnológico, fue un factor también cultural. Y realmente a mí me decepcionó un montón porque decía, no, pero es un tema que está pasando en el mundo, ¿no? En ese momento aparecía fuertemente Amazon, aparecía fuertemente Barnes & Noble, que era un tema de internet. Y aquí en Ecuador las condiciones tecnológicas no dieron y fue uno de los primeros fracasos empresariales que tuvo. No estaba maduro el mercado tampoco para este tipo de idea. Posiblemente ahora sea condición distinta y existe marketplace en Facebook, en Mercado Libre, en Amazon, hay algunos otros especializados. Pero claro, el mundo era distinto, ¿no? O sea, antes no tenías la hiperconectividad que ahora tenemos. Y estoy hablando de hace apenas 20 años atrás, ¿no? Tenías SMS, los sistemas bancarios no estaban conectados. Entonces, fue realmente pensar una solución global para un mercado que realmente no estaba realmente preparado para. Quizá ahora es distinto por la hiperconectividad y por el tema de comercio electrónico. ¿Qué lecciones después te aprendiste después de que obviamente fue doloroso bajar al Anfor y decir hasta aquí no va más? De hecho, esperamos como 9 meses, ¿verdad? Como tal. Y yo te diría que esperando, ¿no? Porque imagínate, solo teníamos 2 clientes en todos estos meses. Yo diría que la lección principal es que siempre hay que ver el entorno. O sea, puedes tener una gran idea, pero quizá el entorno no es el adecuado. De hecho, le pregunté al ChatGPT, que a veces también alucina, oye, ¿qué opinas de hacer, por ejemplo, una exportación de chanchos a Indonesia? Claro, y me dijo, sí, mira, es súper bueno, hagamos ABC cosas, cuando Indonesia es un país musulmán que no come cerdo, ¿no? Y claro, ahí entonces el ojo experto, ¿no? Dices, oye, espérate, hay un factor cultural. Yo creo que una lección es que ver el entorno, y de hecho hay herramientas. Imagínate que hay esta herramienta que también está en inteligencia artificial, que es el examen PESTLE, ¿no? Político, económico, social, tecnológico. Y claro, ese tema de antes de meterte en algún lugar, ver realmente el entorno, creo que es súper, súper apropiado. O sea, yo creo que es una herramienta que a veces no le tomamos muy en cuenta, pero ahora más que nunca, ¿no? O sea, tenemos que realmente opciones de tener el tema de PESTLE como alternativa, me parece súper adecuado. Pero así mismo, ahora que me mencionas estos, hay emprendedores que no le hacen mucho análisis y tienen esa capacidad de salir a flote en sus negocios, tienen ese olfato que he visto también entrevistas especializadas en el que comentan por qué los educados, me estoy yendo un poquito del tema, pero me parece interesante, por qué los educados no son tan millonarios como la gente que hace sus negocios empíricamente y le sacan a flote.
¿Por qué crees que se deba esto? Yo creo que no son empíricos, yo creo que son expertos, pero quizá no hablamos de una formalización. Pero, por ejemplo, el olfato que tú decías, ¿no? O sea, decía, oye, el médico, ¿no? O sea, no estamos hablando de negocios, pero el médico experto que puede dar un diagnóstico rápido y atina, no es que sea un genio, no es que tiene realmente un tema de algo especial, sino que la experiencia ha sido tan interesante y la acumulación de experiencia ha sido tan interesante que al final genera patrones. Entonces, yo te digo, Elon Musk, Steve Jobs, ¿verdad? Todo lo que viene a ser la parte de Sara, por ejemplo, yo diría que son personas que han fracasado muchísimo, ¿no? Pero claro, ya tienen el olfato para decir qué funciona y qué no funciona. Pero ese olfato se entrena. Voy a un dato interesante. Eso es importante. Doy un dato muy interesante. Hay un estudio de la Universidad de Stanford en el que analizó un investigador cuál es el número exacto de repeticiones en el que yo puedo tener ese olfato, es decir, de fracasos o de intentos. Del 100%, el momento en que yo ya tengo un 32%, empiezo ya a tener un patrón del que tú mencionas para yo poder tener una buena intuición en cualquier actividad que yo realice. Entonces, supongamos que estoy en ventas, hablemos de un tema de inmobiliario. Tengo que hacer 32 visitas, 32 llamadas, si es factible, diarias, que va a haber este margen de que poco a poco voy a tener un expertise y un olfato que me va a permitir con poco tiempo tener una certeza de poder llegar donde esos que están vendiendo viviendas, cotizarles bien y encontrar a los compradores idóneos, porque ya estoy, como quien dice, respirando y sudándole este negocio. Y me gusta lo que tú dices de sudarle al negocio, porque si bien podemos tener realmente también condiciones óptimas y oportunas, le lanzo algo y es hablemos un boom, por otro lado también hay una sugerencia que es la regla de los 10,000, ¿no? O sea, 10,000 horas en una actividad o 10,000 horas sobre algún tema que realmente quisiéramos manejar. Yo te diría que a veces los fracasos también se van por ese lado, ¿no? O sea, el tema de el sesgo del ultra optimismo, ¿verdad? De algo que nunca he hecho jamás, lo lanzo, pero no tengo esas 10,000 horas de expertise. Okay. Entonces, por ejemplo, yo creo que siempre es importante, si bien nosotros queremos hacer algo, conectar ciertos puntos que acumulen 10,000 horas sobre algo, ¿verdad? Y esas 10,000 horas nos va a permitir quizá fracasar un poquito menos. Y te pongo el ejemplo de Apple, que me parece siempre interesante, ¿no? Quizá Steve Jobs no tenía realmente 10,000 horas sobre tecnología, pero contrató gente o se unió con gente que sí tenían sumadas esas 10,000 horas. Lo que él tenía son 10,000 horas de ideas brillantes, ¿no? De tener todo el tiempo alternativas de más y más y más. Entonces yo creo que también, yo diría que para evitar un poquito el fracaso, PESLES 1, 2, es estar junto a personas que realmente sean ayuda para tu propuesta de valor. Y evitar un poco o alejarte un poco de las personas que en cambio tienen el otro extremo, que es el sesgo del pesimismo, que entra en fatalismo. Pero hay un punto que quiero aclarar y remarcar, que es la propuesta de valor. Porque muchos de nuestros oyentes a veces dicen, me estoy poniendo un negocio, no me fue bien, pero algo que sí te enmarca mucho, que hemos tratado en este programa, es tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que tú tienes que te va a diferenciar de la competencia? Pero no solo eso, acabas de mencionar con gente que trabajes, que comparta esta propuesta de valor. Con este equipo que tú formes, es normalmente cuando yo recuerdo que jugábamos fútbol, se armaban 2 equipos y tú decías, escoge con quiénes quieres jugar. ¿Y tú a quiénes escogías? Yo le escojo a él, porque tú sabías que el uno es buen defensa, el otro es buen arquero, y a veces los dos peleaban y decían, no, yo quiero ese arquero, y no, yo quiero. Es por algo. Entonces, asimismo, el momento que nosotros formemos los equipos de trabajo, ojo que estoy hablando aquí como los líderes que estamos formando esos equipos, los que estamos tomando la iniciativa para formar los negocios, porque hay dos caminos, o eres el líder o eres el seguidor. Entonces acá estamos hablando de este tema de liderazgo, ¿no? Que en el cual tú formes estos equipos y veas qué comparten de valores, que esto pueda proyectarse en el negocio, porque eso se va a dar. Entonces puede ser que el negocio que tú tengas planificado quiera ser un tema de restaurante, entonces los valores que van a crear son limpieza, orden, puntualidad, en fin. Y todos tus integrantes van a estar de acuerdo en ese tema, Jaime. Yo creo mucho en la parte de esta regla, ¿no? Que te dicen la regla de los 6.
¿no? Que tú eres la suma de las 5 personas más cercanas que tú vives día a día, ¿no? Y yo creo que eso es importante. O sea, si queremos también, no evitar, pero disminuir realmente el fracaso, es básicamente también la parte de conocer el entorno, ver la parte de prueba-error, ver los momentos, pero también rodearte de personas que te puedan sumar en el día a día o a nivel profesional. Por ejemplo, algo que yo evito muchísimo son las personas extremadamente pesimistas, fatalistas, que a veces pueden estar súper cercanas, ¿no? O sea, de hecho es uno de los dilemas también del emprendedor. Es que a veces el emprendedor lo que necesita es una inyección de adrenalina, que alguien te diga, oye, como que suena bien tu propuesta, ¿no? Pero lo usual es que incluso personas cercanas te dicen, oye, no, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, y te digo por tu bien porque soy realista. Claro. Y te digo por tu bien porque soy realista, y a veces uno se confunde eso. Y el te lo hago por tu bien porque te quiero, ¿verdad? Lo que hacen es básicamente no aportar a la propuesta de valor, sino básicamente quizá truncar una excelente idea. Y yo lo veo hecho mucho en América Latina, porque hay un sector, o más bien, somos una cultura bastante vertical, ¿verdad? Entonces dice, bueno, la persona que incluso no sabe de algo tiene que dar alguna recomendación. ¿Por qué? Porque es con mayor edad, porque es tu jefe, porque es alguien realmente que quizá piensas que tiene mejor información. Y a veces eso lo que hace es truncar el emprendimiento. Entonces, yo diría que otro tema que hay que conversar mucho es no tenerle miedo al fracaso. Aunque yo creo que no tener miedo es ser realmente un tema de valentía también, ¿no? Porque hay cargas familiares, hay temas personales que te pueden realmente afectar. Pero hay una cosa, me acuerdo, hay una doctora o enfermera que escribió un libro acerca de ella, que cuidaba a ancianos con ya terminales, ¿no? Y previo a su muerte les preguntaba de qué se arrepienten en su vida. Entonces, ellos mencionaron, no sé si ustedes también, mi querida audiencia, lo han escuchado, decíanos, una vez no haber hablado o no haberse declarado a la persona que amaban, pero bueno, ese no es nuestro tema. El tema era que decía uno de casi la gran mayoría, ¿por qué no me atreví a irme de viaje o a poner ese negocio o ese sueño que yo tuve? ¿Por qué no me atreví? Tuve miedo, pero ¿qué hubiera pasado hoy que me doy cuenta que ya estoy en mis 85 años, que de pronto lo hubiera sobrepasado, cualquier circunstancia lo hubiera visto cómo me las arreglo? Entonces, la gran mayoría de las personas que están en ese punto te dicen, arriésgate. ¿Qué es lo menos que vas a perder? ¿O qué es lo más que vas a perder? Entonces, siempre va a haber una puerta de salida. Y yo creo que sí, porque estoy en la mediana edad, me considero yo. Entonces, me he arriesgado, he tenido miedo, he fracasado, y han habido puertas que se han abierto. O sea, uno se ve las alternativas, uno no se queda en el suelo, porque encontrarse en ese punto, uno ve la manera de, primero está endeudado, tiene que ver cómo paga el banco, segundo, tiene que comer. Entonces hay puntos que uno, el instinto, sea humano, animal o empresarial, hace que te despiertes y tengas unas iniciativas o otras ideas que en ese momento se forjan, no en otro momento. Entonces, creo que el atreverse, el dar ese paso con miedo es lo que importa. Como saben decir, tomo las decisiones con miedo, pero las tomo. O sea, no las tomo las decisiones porque tengo miedo, no, las tomo pero con miedo, pero las tomo. Correcto, y yo creo que ahí entra también la parte de procrastinar, ¿no? O sea, quizás decir mañana, pasado, y van pasando los años, ¿no? Yo le comentaba a Mauricio, yo creo que quizá no en emprendimiento, pero uno de los grandes fracasos o frustraciones que yo tengo a nivel profesional es, por ejemplo, el tema de política de desarrollo, ¿no? O sea, yo cuando veo, cuando yo trabajaba en comercio exterior, en política de comercio exterior, veo la agenda del año 2015, que es la misma en el año 2024, ¿no? Entonces dices, oye, qué increíble, no ha pasado nada en 10 años. Y si voy para atrás, digo, oye, la política de tecnología que se trabajaba en 2007 es la misma casi 20 años después. Entonces, creo que otro tema para evitar un poquito el fracaso es el tema de a lo Nike, ¿no? Just do it, hazlo. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que por ahí creo que sería una de las lecciones que hemos tratado de transmitir en este programa. Es un tema muy interesante, un tema que me fascina, es un tema que también nos ha pedido la audiencia, que más un tema personal. Nos han dicho que habla mucho del tema del management, del tema de la tecnología, de inteligencia artificial, pero también el factor humano, el factor de emprendimiento personal es importante, efectivamente. Estos temas vamos a seguir tratándole de esta manera. Espero que les guste igual sus
mensajes, sus recomendaciones, qué temas les parece interesante. ¿Creen ustedes que, esa es la pregunta que les hago, creen ustedes que se puede cambiar en este momento tomando decisiones con miedo, sin miedo? ¿Lo han hecho ustedes? ¿Qué resultado les ha dado? Pues en @LatamRepublic escríbanos y estaremos gustosos de poder enterarnos que nosotros solos, no solo somos nosotros los que lo intentamos y fracasamos, sino que también hay atrás muchas personas que en este país de emprendedores, ojo, porque Ecuador es uno de los países con mayor emprendimiento a nivel mundial, pero también con los de mayor fracaso. Por eso es este tema que queríamos nosotros tratar, ver cómo podemos ir minimizando ese número de fracasos y que sea un apalancamiento este tema para que podamos ser y podamos juntos ir mejorando en este tema que es el éxito en el emprendimiento, Jaime. Sí, y recordarle justamente a la audiencia que vamos a tener un ciclo de este tipo de charlas, pensando un poco el tema de las anécdotas personales, hablando un poco de lo que viene a ser la parte humana de los negocios, para que justamente también podamos balancear con todas las metodologías y herramientas que también hemos visto en LATAM en estos últimos meses. Bueno, con nosotros nos vemos la próxima semana. A la misma hora por Canal 6, el canal de la ruralidad, hablando temas de tecnología, innovación y sobre todo del tema humano. Hasta la próxima. Llegamos a ustedes por la señal de EFINET TV, internet y televisión por fibra óptica. Estamos ubicados en Guayabamba, barrio La Concepción, avenida Simón Bolívar. En la Casa de la Economía tenemos todo lo que necesitas al por mayor y menor, siempre al mejor precio. Estamos ubicados en Guayabamba, Parque Central frente a la iglesia y atrás de la Escuela Pasteur. Clínica de Especialidades Odontológicas Santillán. Ofrece servicios de ortodoncia, estética dental, prótesis y más servicios dentales. Encuéntranos en El Quinche, calle Quito y Tulcán esquina. Desde el año 2000, Cárnicos J&K se ha dedicado a ofrecer productos cárnicos de la más alta calidad. Especialistas en pollos procesados a mano con estrictas normas de seguridad y control de calidad bajo frío constante. Todo lo necesario para tus parrilladas perfectas, adobos, especias, carbón y más. Cárnicos J&K es tu aliado en cada detalle. Ofrecemos una amplia gama de productos, desde pollos frescos hasta carne de res, cerdo, mariscos y derivados lácteos. Cárnicos J&K, calidad y frescura desde el origen. Visítanos hoy mismo en nuestros 2 locales, ubicados en el barrio Santa Ana, diagonal a Casa Somos, y en el barrio Pichincha, frente al mercado. Con venta al por mayor y menor, apoyamos a pequeños negocios para que crezcan junto a nosotros.